Día noveno en la Escuela del Sagrado Corazón de Jesús. Soy el Padre Francisco, les doy la bienvenida e iniciamos este momento tan especial que reservamos durante el día para prepararnos a consagrarnos al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Son días en que el Señor quiere que seamos de sus alumnos más dilectos, diría yo, preferidos, porque no dejan de estar a gusto con él, no dejan de sentir la alegría de acompañarlo, que es también una gracia, un don precioso. Y por eso saber dejar todo para estar en las cosas del Padre, estar en las cosas del Señor, es un regalo, un don precioso. Como les dije hace unos días, todo el Evangelio nos lleva a descubrir los sentimientos del corazón de Cristo. Por eso el día de hoy vamos a meditar en los sentimientos del corazón de Jesús en la disputa con los doctores, lo que correspondería a misterio quinto de gozo cuando rezamos el rosario, el misterio gozoso, el quinto misterio gozoso, Jesús perdido y hallado en el templo. Son dos realidades. Lo que experimentan María y José, que sienten que el Señor se les ha perdido, y por otra parte lo que también trae consigo la alegría de encontrarlo, que disipa toda pena o temor. Vamos a ver en este día este misterio de fe y así acercarnos a lo que significa la vida del Señor en un momento en que San Lucas nos transmite en su texto inspirado, en su evangelio, algo tan grande porque el Señor estuvo rodeado de los doctores de Israel. Todo un simbolismo, pero también una expresión que nos hace notar la presencia de Cristo, ¿no? En el templo. Él enseña a los hombres. Es como un anticipo de lo que será su ministerio público. Qué expresión tan grande y tan genuina la que el Señor nos regala para poder contemplar. Vamos también ahora a iniciar con la meditación, haciendo la oración para estos días en que vamos a prepararnos, a consagrarnos al corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Hacemos la oración. Yo te adoro, corazón sacratísimo de mi Jesús, y te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y me pesa de haberte ofendido porque eres bondad infinita y me amas con inmenso amor. En ti, corazón sacratísimo, están reunidas todas las maravillas de la naturaleza, de la gracia y de la gloria, todas las virtudes y dones esparcidos por todas las criaturas, todos los tesoros de la sabiduría, bondad, ternura y ciencia de Dios. Tú eres el huerto cerrado, el horno de fuego, el arca de Dios, la vara florida, el maná del cielo, la fuente de todas las gracias y consuelos, las delicias de la Beatísima Trinidad. De tu corazón amantísimo, Jesús mío, recibieron el celo los apóstoles, la sabiduría los doctores, la pureza las vírgenes, la fortaleza los mártires, la paciencia los confesores, la victoria los tentados, el valor los débiles, la alegría los ángeles, el terror los demonios, la gloria el mismo Dios. Bienaventurado el que te ama, te honra y te sirve, porque tiene escrito su nombre en tu divino corazón. Oh corazón santísimo de Jesús, da luz a mi entendimiento y afectos ardorosos a mi corazón, para que aprenda en esta tu escuela
la virtud del sacrificio y sobre todo tu mansedumbre, humildad e inmensa caridad, y que conozca y haga en todas las cosas tu santísima voluntad. Oh corazón inmaculado de María, santos, ángeles y justos del cielo y tierra, préstenme sus encantos amorosos para honrar y desagraviar debidamente al Dios de mi corazón y al corazón de mi Dios. Amén. Con los sentimientos que la oración nos ayuda y que el Espíritu Santo nos mueve a tener en estos días en la escuela del corazón de Jesús, vamos a profundizar en algo tan grande que nos cuenta el Evangelio según San Lucas, con el que termina el capítulo segundo. Y vale la pena, pues, escuchar este texto antes de hacer la petición. Sus padres, dice el texto de San Lucas, capítulo 2, versículos del 41 hasta el final del capítulo 52, nos relata, como dice el texto, sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta, y al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres, pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos, pero al no encontrarle se volvieron a Jerusalén en su busca. Y sucedió que al cabo de 3 días le encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo te buscábamos y andábamos angustiados. Él les dijo: ¿Y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. El texto es muy rico, tiene muchísimas expresiones que vamos a tratar de descubrir con la fuerza del Espíritu Santo. Y la petición es muy hermosa. Lo que San Enrique de Osorno nos propone para este día de meditación, el noveno, en la escuela del corazón de Jesús. Dame a conocer y sentir, Jesús mío, los afectos de tu corazón en este paso. Vamos a pedir esto con fe. Tener los afectos del corazón de Jesús en este paso, en este momento, en este misterio tan grande en que lo contemplamos enseñando a los doctores, a los maestros de la ley, quienes se sorprendieron de ver en este niño tremenda inteligencia, si lo vemos desde el punto de vista humano, pero aquí no hablaba el Señor de cosas dignas de los sabios o científicos. El Señor hablaba de la sabiduría que viene de Él y que Él ha querido comunicar a los hombres. La sabiduría que también se vislumbra cuando contemplamos y profundizamos en la Sagrada Escritura, en el destino también de nuestra vida. Sabiduría que resalta en toda circunstancia. Y eso es lo que tenemos que pedir al Señor en medio de estos tiempos tan turbulentos, sabiduría para descubrir lo que Él quiere. Y así, como dice la petición, conocer y sentir los afectos de tu corazón en este paso. Conocerlos y sentirlos también. Son dos realidades muy interesantes, ¿no? Yo puedo conocer algo, pero no sentirlo. Acá estoy pidiendo vivenciarlo, porque lo conozco, quiero vivenciarlo, quiero hacerlo realidad en mi vida espiritual, en mi vida de fe. Y si tengo que pasar por cosas así, tener también la esperanza puesta en el Señor, de que con Él no solamente conocemos, sino también sentimos. Y esto hace que descubramos el verdadero afecto que nace del corazón de Cristo.
Lo que hoy día podríamos meditar a la luz del texto del Evangelio va en la línea de lo que decíamos de la vida oculta del Señor, con un chispazo como este en que el Señor sale y se queda en el templo. Estaba en las cosas de su Padre. Dicho sea de paso, el Señor es consciente, así lo transmite, es consciente de su filiación, de que es hijo del Padre, es consciente. Aquí se nota. Obviamente, la interpretación exegética, teológica, puede hacernos contemplar otra parte del misterio, en el mejor de los casos, pero también hoy día tendríamos que pedirle al Señor que descubramos lo que significa hacerse como niño para entender, hacerse como niño para amar, abandonados en el Señor, pero también hacerse como niño para enseñar, porque cuando un niño enseña, como es el caso de Cristo, a los grandes guardan silencio y contemplan también la obra de Dios en ellos. No tiene por qué ser algo que solamente lo veamos desde el punto de vista del Señor, ¿no? Sino también mirémonos en esos doctores, porque a veces creemos que sabemos todo en materia de fe y en realidad el Señor nos enseña tanto con su disposición, con su entrega, con lo que Él quiere transmitirnos. O sea, podemos ponernos en modo maestro de la ley, en modo doctor, ¿no? Y nos gusta, pues, ¿no? Ese modo doctor, ese modo maestro de la ley. Y ponernos en ese modo a veces hace que nos olvidemos que somos alumnos, que siempre seremos alumnos, siempre seremos discípulos, que siempre descubriremos en el Señor la figura más grande de su amor. Y que sea un niño, un adolescente, vamos a decir así, Dios humanado, Cristo niño, Cristo adolescente, el que nos enseñe y que ponga en su lugar a los doctores de la ley que hablaban precisamente de la ley y hablaban de él, pero no se daban cuenta con quién estaban hablando. Bien, eso le pasa a los teólogos de hoy, ¿no? Hablar del Señor, pero sin el respeto, el amor tan profundo, porque estamos dando a conocer a Cristo, ¿no? A veces el respeto se pierde o se diluye porque mezclamos las cosas o porque el teólogo encuentra o se deja vislumbrar por todas esas corrientes del pensamiento que pueden ayudar a que la teología se enriquezca, pero que no son precisamente esenciales a lo que es el saber teológico. Entonces se va perdiendo esa actitud de profundizar, ¿no? De contemplar el misterio, de hacer una teología, vamos a decir así, de rodillas, ¿no? Que lacera el corazón, que también nos mueve a un afecto más encarnado, nos mueve a una mayor caridad, nos lleva a explicar la verdad, pero sin sentirnos dueños de la misma, nos lleva a meditar que en cada momento de la existencia humana, la sabiduría de Dios está presente, nos lleva a mirar esa sabiduría que es tan grande, tan fuerte y poderosa, que ni los sabios ni entendidos han podido descifrarla. Por eso aquí se ve aquello que también el Evangelio, según San Mateo, se muestra, ¿no? En Mateo 11, 25 al 30. Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios, a los prudentes, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Estas palabras de Cristo, ¿no? Que deberían hacernos pensar mucho, ¿no? El Señor no se ha dejado ganar en generosidad. El Señor quiere que le amemos, pero también que descubramos la verdadera sabiduría que viene de Él. Quiere que pensemos en la grandeza de Dios, pero en Él y que podamos captar aquello que muchas veces no queremos asumir o ver. Fíjense que en el detalle del texto, Jesús está entre los doctores de la ley y allí está enseñando en el templo
mostrando el amor de Dios a hombres que profundizaban en la Sagrada Escritura y que sentían admiración por el niño, por todo lo que les decía, por todo lo que iría aclarando, por todo lo que iría también mostrando del amor de Dios. Y esa es la mejor actitud, ¿no? Una actitud libre, generosa, eh, que suavice, que haga ver tantas cosas. Por eso Jesús en medio de los doctores nos dice tanto, porque cuántas veces el mundo en el que vivimos, en el que estamos, puede tener expresiones que no necesariamente son de fe. Y para eso se requiere humildad y sencillez. O sea, el primer paso que tendríamos que dar es pedirle al Señor la humildad. Humildad para conocer y sentir tus afectos, para tratarte con amor, con respeto. No puede ser que un teólogo desvirtúe la fe o en vez de transmitir la fe, termina pues confundiendo más o simplemente, lo cual también es cierto y puede suceder, que no se siente comprometido, ¿no? No se siente que puede realmente dar a conocer algo que el Señor ha puesto en su corazón. ¿Cuántas veces tenemos esto como realidad en la cual se mezclan las cosas, ¿no? No estamos como que mirando al Señor en esas situaciones y nos creemos sabios, pues, nos creemos sabios. Esto va unido a una actitud muchas veces que el ser humano muestra, que es el orgullo, ¿no? El poner una actitud rígida o circunspecta y no enfrentar ni reconocer los propios problemas. La sabiduría que viene del Señor no llega a nosotros y estamos todavía envilecidos por nuestro orgullo, o creemos que no podemos fallar, o sentimos que lo que hemos dado pues es tanto o tampoco, y bueno, nos medimos mucho de esa manera, ¿no? Pensamos que así vamos a estar más cerca del Señor y no es cierto, porque el Señor ve las intenciones de los corazones que son los corazones de sus hijos. En este noveno día, San Enrique de Osorno nos habla que es un paso que el Señor da. Un paso quiere decir un momento especial en su vida en que Él va a manifestar algo, va a mostrar el amor del Señor. Por eso a veces se dice que Jesús es la epifanía del amor del Padre, ¿no? Qué hermosa expresión. Pero aquí está el Señor mostrándonos algo, que también es capaz de llegar a hombres muy dotados y sabios, porque también es un don el que alguien tenga esa capacidad de sintetizar, de pues hacer crecer la ciencia y también la teología, porque el conocimiento de Cristo nos sobrepasa, el conocimiento de Dios es tan grande, el conocimiento del Espíritu Santo es tremendo y tenemos que aprender a conocer más al Señor y contemplando su misterio, también sentirnos más edificados cada día por Él. Y esa edificación de este ser espiritual también implica que sepamos recibir las enseñanzas de Cristo. ¿Qué habrá predicado el Señor a estos doctores que a lo largo del tiempo siempre se han sentido mejores que otros? Algunos o todos, no lo sé, pero sentirse mejor que otro cuando en realidad no dejamos de ser discípulos da que hacer, ¿no? Y como el Señor, niño, se pone a enseñar, es importante que esto no lo olvidemos, el querer hacer la voluntad de Dios. Otro detalle importante que venimos diciendo a lo largo de esta meditación es que Jesús enseña y enseña a los doctores de la ley, ¿no? A los que por mucho tiempo iban conociendo más la Sagrada Escritura. No está hablando con cualquiera, sino con los maestros de la ley, que enseñaban también en el templo. Y qué interesante que se quedan maravillados,
estupefactos, como dice el texto, ¿no? Con ese castellano muy castizo, ¿no? Estupefactos, quietos, inmóviles, nada les hace perder esta posibilidad de escuchar a un niño, a un adolescente como Jesús, que le ha sentido a todo. Qué importante que hoy día reflexionemos en esto. El texto de San Lucas también nos coloca en sentir que María y José como que han fallado a la misión, al encargo que tienen de cuidar al niño. Puede verse así, de hecho hay algo de eso. Sentir que el Señor se pierde, ¿no? Que el Señor se nos ha perdido. Pensemos en tantos que han dejado al Señor de lado en algún momento o simplemente se sienten alejados, se sienten, pues, como que el Señor no tiene nada que decirles. Pero esa disposición de mirar al Señor en este momento y de descubrir que Él quiso pasar por esto. Y no solamente su querer, que también es expresión de su voluntad salvífica, nos lleva a mirarnos en tantas realidades en las que muchas veces nosotros postergamos nuestra entrega a Cristo. No se trata de postergarla, se trata de vivirla, de reaccionar ante todas estas cosas. Y por eso en la meditación de hoy nos ponemos en el corazón de Jesús que ama, que siente, que también puede haber experimentado la expresión más grande del amor por nosotros, que es dar la vida. Un Jesús que sabe también mostrar el amor de Dios, un amor que probablemente cuestionaba la sabiduría de los sagaces, la sabiduría de los hombres que estaban allí, probablemente dando a conocer la palabra, pero que la habían, como quien dice, apropiado, hecho suya, creyendo que la controlaban, que podían, no sé, abrir o cerrar el entendimiento de Dios cuando a ellos les plazca. Por eso vale la pena que sigamos entendiendo la frase y la expresión que hoy estamos celebrando en esta fiesta, perdón, en este día noveno de preparación para consagrarnos al Señor, al corazón de Cristo, y mirarlo también en la expresión más grande de un niño, que no es que haga travesuras o sea rebelde, no, sino que es el niño que tiene una razón para hacer las cosas. O sea, Jesús siempre tiene una razón última, llamemos así, para hacer las cosas. Y en nuestra vida de fe podemos decir, ¿por qué el Señor hace las cosas así? Él tiene razón para hacer así las cosas. O sea, entendamos que no le vamos a decir al Señor por dónde tiene que empezar en nosotros. Es la confianza. No le vamos a decir al Señor, ¿tú qué sabes de armar o desarmar la vida de fe de las personas? ¿Tú qué sabes? No, no le vamos a decir eso. El Señor sabe. Y esta expresión lleva a la confianza, a la confianza. Y es muy grande a los ojos de los hombres y a los ojos de Dios tener confianza en medio de tantas situaciones que nos toca vivir. La confianza, el amor de Cristo, que también nos lleva a una confianza que es parte también de nuestra vida, vivir confiados. O sea, en todo esto la confianza implica pues salir de nosotros mismos y construir un puente entre Dios y nosotros. Y ese puente es la gracia y la misericordia de Dios, la gracia que trae su mirada compasiva ante el mundo. También tuvo compasión de los hombres para enseñarles aquello que necesitaban saber. Jesús que enseña, Jesús que es escuchado por los hombres a pesar de su edad, a pesar, me refiero en el momento en que estamos contemplando al Señor, a pesar de que los hombres pueden despreciar la enseñanza que viene de un niño.
Y nos debe también conmover algo que San Enrique de Ossó ha mencionado, lo que pudo sentir Jesús cuando, preguntado por su madre, que le dice, tu padre y yo te buscábamos, ¿dónde has estado? ¿Por qué nos has hecho esto? Se nota ahí también una expresión muy humana de los creyentes. María no deja de ser un ser humano, una mujer. Y qué importante que también miremos esto, ¿no? Con la sencillez con la que habrá hablado la Virgen, la sencillez de la Madre de Dios. ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Qué pasó? Se pueden hacer muchas expresiones o hacer muchas interpretaciones, pero aquí es como, ¿qué pasó, Señor? ¿Por qué nos has hecho esto? Esos reproches que los discípulos dan en la familiaridad, en el contacto con el Señor, nos hacen ver también que en la vida de fe no todo es claro, no todo nosotros podemos contemplarlo como quien dice con una perfección absoluta y eso que se trata de la Virgen. Imagínense ustedes, nosotros, pero también la respuesta que da el Señor, siempre dándonos a conocer el misterio y también su conciencia de que es hijo del Padre. No sabían que tenía que estar en la casa de mi Padre, la casa de su Padre. En la sabiduría de Dios, qué importante que descubramos que el Señor es Dios, que el Señor hace lo que Dios hace, amarnos. Y también hay expresiones de su amor en las situaciones que pueden sonar hasta más duras o difíciles. Imagínense lo que han sentido María y José durante esos días en que el niño se ha perdido. Lo que experimentaron, lo que sintieron, es muy grande. ¿Y por qué el Señor permitió esto? También el amor va de la mano con el dolor. ¿Por qué el Señor permite este dolor? ¿Porque quiere probarnos? No, no es que nos pruebe. ¿Quiere castigarnos? No. Simplemente la pregunta del creyente es, ¿por qué me has hecho esto? Y podríamos también decir la respuesta de Jesús a María y a José. No sabían que tenía que estar en las cosas de mi Padre. ¿Por qué me buscan? ¿Por qué se preocupan? Como que el Señor abre un panorama muy grande. Está mostrando el amor del Padre, siendo Él el rostro de la misericordia del Padre. Es una primera, vamos a decir, expresión en su vida donde Él viene a mostrarnos el amor del Padre. Cuando contemplamos el corazón de Jesús, que es el lugar más indicado, digamos, lugar para conocer el amor del Padre. María, en medio del dolor que ha podido experimentar, al igual que José, se dan cuenta de que el Señor les mostrará al Padre y confiando en Él se llega muy lejos. La confianza es sumamente importante. No preguntó María más, no tuvo necesidad de preguntar más. Entendió y la prueba de que entendió es de que el Señor vuelve y está con ellos hasta el momento en que iniciará su ministerio público. ¿Cuántas enseñanzas podríamos sacar? He hecho una, vamos a decir así, reflexión en torno al texto de Lucas, pero ahora también miremos cómo en nuestra vida, en lo que estamos nosotros experimentando cada día, tenemos tantos momentos en que puede ser que teníamos al Señor y en eso ya no está, o no lo sentimos, o no lo experimentamos, o bueno, yo siempre digo experimentar, ¿no? Pero no al modo de experimento, sino al modo de, de vivenciarlo, ¿no? Tener la experiencia de Dios. Puede ser que en un comienzo, y eso le pasa a muchos,
que avanzan en la vida de fe y está bien, puede ser hasta después de un retiro. Hay tantos retiros de conversión, ¿no? Y hay que dar gracias a Dios, ¿no? Porque la gente se convierte y después de un retiro muy bien y sienten que el Señor está ahí y después pasa el tiempo y se enfrían y podrían decir, me has hecho pasar por esto, yo que te he servido, que estoy convirtiendo, me estoy cambiando. En realidad los planes de Dios son así, o sea, en el camino de fe no podemos decir que tenemos todo seguro, pero la fe ilumina paso a paso. En esto es hermoso, por ejemplo, contemplar expresiones de los santos, aunque ya me voy a ir al ejemplo, pero creo que es importante. San Juan 23 tiene el diario del alma. En el diario del alma, en este texto que es su diario, que desde las épocas que él lo empieza a escribir, desde seminarista, desde muy joven, narra experiencias muy tiernas, muy profundas, muy dolorosas, pero se ve el paso del Señor en él, porque en realidad hay que ver también el paso del Señor en él, cómo el Señor acompaña a Angelo Roncalli, lo acompaña y él lo siente cercano, lo siente que está a su lado en medio de todas esas situaciones humanas propias del crecimiento que tiene cada persona, y está el Señor allí. Es muy hermoso contemplar ese texto y que podría también considerarse un comentario al Evangelio en la vida de San Juan 23 y ver cómo está allí. Y pareciera que la vida de Juan 23 es siempre un dar un otro paso, y siempre iluminado por la luz de la fe. Es como que tuviera una lamparita o una vela que va iluminando y que tal vez ilumina un pequeño metro cuadrado, ¿no? Y permite que él no tropiece y avance, y así va avanzando, y tal vez esa luz que él irradia en su vida es luz también para otros, porque lo ven que está siendo iluminado por el Señor y que va avanzando. Eso también es importante en la vida de fe, que aunque parezca que no podemos ver el futuro o lo que viene después. No, yo creo que hay que olvidarnos de jugar ajedrez, ¿no? En la vida de fe no estamos jugando ajedrez, es la confianza. No es calcular esto, el otro, porque tal vez los que son muy inteligentes, que se sienten doctores, pueden estar previendo y todo lo tienen fríamente calculado, y no es cierto. A veces hay actitudes que son hasta siniestras cuando alguien está tramando o calcula todo, son hasta siniestras. Lo vemos en tantas autoridades, ¿no? Que para, digamos, continuar en un puesto, aferrándose a un cargo, traman tantas cosas contrarias a Dios y en el fondo que se creen Dios, juegan a Dios, ese, vamos a decir así, eh, mundo en el que estamos, en que muchos juegan a Dios. Esta expresión que en la bioética la vemos mucho, ¿no? Playing God, ¿no? Jugando a Dios, ¿no? Y el hombre se siente que juega a Dios, se siente más sabio que Dios. Y un niño viene a poner las cosas en su lugar. Es hasta graciosísimo, ¿no? Graciosísimo. Porque un niño, el niño Jesús nos saca del cuadro, ¿no? Nos ubica. Ni siquiera diría yo que nos saca del cuadro, sino nos ubica en el cuadro de nuestra vida. Nos hace aterrizar. Y esto es lo que debemos pedirle al Señor, tanto para los hombres que tienen la misión de enseñar en la iglesia y fuera de la iglesia, los que tienen la misión de gobernar dentro y fuera de la iglesia, siempre que el Señor nos ubique, nos haga ver aquí, yo soy el que te doy la gracia, el que te doy la sabiduría. Y por eso qué importante que nos hagamos como niños, pues. Por eso mencionabas a Juan 23, ¿no? Toda su vida fue caminando, iluminando con la luz de su fe, luz recibida en el bautismo, sus pasos, y tal vez iluminó ese paso y seguía avanzando. Eso hizo que no cayese, pero qué importante porque fue y es un referente para otros.
A veces nuestra vida de fe es así, una vida en la que nosotros iluminamos nuestro caminar paso a paso con la luz de la fe, y esto también es un testimonio para muchos, para muchos. Ahí está la verdadera sabiduría. Hoy día pidámosle al Señor que nos otorgue esa verdadera sabiduría. Tanto la necesitamos. El mundo clama a gritos por verdaderos doctores, verdaderos hombres sabios, que puedan resolver tantas dificultades que tiene la vida de los hombres de estos tiempos, y que no busquen soluciones superficiales, egocéntricas, narcisistas, que no busquen destruir a los seres humanos, sino que amen a los seres humanos, que descubran la verdadera sabiduría que viene de Dios. Por eso esas expresiones, por ejemplo, de los padres de la iglesia, San Justino, por ejemplo, ¿no? San Justino decía que el filósofo, pues también recibe de Dios la sabiduría. San Justino, que nos enseña tanto, él nos decía que si los filósofos antiguos, Sócrates, Platón, Aristóteles, hubieran conocido a Cristo, serían cristianos, porque estuvieron abiertos a la sabiduría que viene de Dios. Cuando se está abierto a la sabiduría que viene de Dios, pues, se crece, se avanza, se ama, se sigue a Jesús. Se llega a esa conclusión. Hay muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia que, no siendo cristianos, católicos, que se han ido convirtiendo. Por ejemplo, el beato John Henry Newman, siempre lo recuerdo, a mí me gusta mucho cuando él predicaba cómo él vivenciaba lo que él decía en su enseñanza, cuando compartía o hacía los sermones, en su propia vida, ¿no? Son experiencias de un hombre muy práctico, en el buen sentido, y muy profundo. Cuando él empieza a mirar y dice que si se quiere ser cristiano, de verdad tiene que hacerse católico, porque la Iglesia Católica conserva todo, y al estudiar a los padres de la Iglesia es cuando él llega a esa conclusión. Y claro que le costó dar el paso, porque la sabiduría también es para que aprendamos a dar pasos, pasos verdaderos en un camino de conversión. John Henry Newman, el beato John Henry Newman, se convierte. Acepta que el catolicismo es la verdad y que el anglicanismo se había desvirtuado. Una realidad. A veces no hay que negar algunas cosas que, por ejemplo, se han dado en la historia, ¿no? El famoso movimiento de Oxford, donde el beato Henry Newman, John Henry Newman, es el más representativo. Casi todos terminan aceptando que el catolicismo ha conservado la fe, y que por eso, a pesar de los errores históricos o situaciones humanas, la iglesia conserva la fe, y por eso dejan el anglicanismo y asumen que el camino es la iglesia católica, y viven ya una plena comunión con la iglesia. Por eso, qué importante. Todo esto está muy, muy, muy en lo que hoy se ve, no solamente en la conversión de aquellos que también están en búsqueda, sino también en la vida del creyente de todos los tiempos, los creyentes de todos los tiempos. Que el Señor nos dé esta sabiduría que necesitamos a gritos. Que nuestra Madre la Virgen nos ayude. Y ahora les invito a hacer la jaculatoria que nos permite hoy conocer San Enrique de Osó. Nada contra ti, mi Jesús y mi Dios, húndase el mundo antes que ofenderte a ti. Cuando la sabiduría no viene de Dios, justifica el mal, justifica el pecado, justifica pues tantas cosas que hacen tan destructiva la vida humana. Cuando las cosas no vienen de Dios, la ciencia se transforma en ideología.
y se destruye tantas cosas. Por eso hoy que podamos tener también esta práctica, ¿no? De considerar la verdadera sabiduría, la que viene de Dios, la que viene del cielo, en tantas ocasiones en las que estemos inmersos, tener sabiduría, saber que el Señor ha confundido a los sabios y entendidos de este mundo con su amor y sabiduría. Tengamos esto en cuenta. Hoy que meditamos a Jesús, o perdón, miramos a Jesús, como diríamos en el quinto misterio gozoso, perdido y hallado en el templo, pero realmente hablando con los sabios de este mundo. Jesús al medio hablando con los sabios de este mundo. Jesús niño, Jesús adolescente, Jesús que desafía al mundo de los hombres que saben tanto, pero están lejos de Dios, de sus hermanos, y lamentablemente lo que puedan haber aprendido no lo saben transmitir ni comunicar y se hunden en sus propios conflictos. Tantos hombres sabios hemos tenido que su vida ha tenido tantas contradicciones dentro de su genialidad y nunca llegaron a experimentar una verdadera y auténtica felicidad. Son pocos los que encontraron un sentido en su vida. Qué importante que hoy día lo asumamos en Cristo. Vamos a hacer la oración con la que terminamos nuestra meditación el día de hoy. Meditación en la que contemplamos los sentimientos del corazón de Jesús en la disputa con los doctores. Hagamos la oración final. Gracias infinitas te doy, Jesús mío de mi alma, porque te has dignado admitirme en este día a la escuela de tu adorable corazón y por haberme enseñado con tu ejemplo a amar y servir a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, mostrándome prácticamente la hermosura de la virtud y la fealdad del vicio. Yo te prometo con la ayuda de tu gracia practicar con las obras lo que tú me enseñas con la palabra y el ejemplo, y presentarme mañana al volver a tu divina escuela, escuela del corazón, escuela de amor, muchos actos de vencimiento, de amor, de sacrificio, amándote por los que no te aman, adorándote por los que no te adoran y glorificándote por los que te agravian. Oh corazón misericordiosísimo de Jesús, convierte a todos los pecadores, da perseverancia a todos los justos, libertad a todas las almas del purgatorio, para que no formemos todos los hombres más que un solo corazón y una sola alma, que te adore, te ame, te reverencie, te sirva y te glorifique como tú quieres y mereces en el tiempo y por toda la eternidad. Amén. Que el Señor nos ayude y siga preparando nuestro corazón para entender esta sabiduría, la sabiduría verdadera que viene del Señor. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que el Señor realmente se siembre en sus corazones y que lo imperfecto que ha podido ser esta meditación, Él la haga real y auténtica en sus corazones. No lleguen tarde a la escuela mañana, que está el Señor aquí, no lo hagamos esperar, que será ese niño Jesús o ese Jesús adolescente que pone la ciencia y la sabiduría en medio, la que viene de su amor por nosotros. Por eso, cuando contemplamos al Señor, podemos ver que hay una ciencia, como decía Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, la ciencia de la cruz. Realmente esa ciencia tenemos que hoy día manejarla, descubrirla, la ciencia de la cruz, lo que los sabios y entendidos de este mundo no pueden asumir ni aceptar. Que sea el Señor el que nos la muestre y por medio nuestro también llegue al mundo. Que nuestra Madre la Virgen interceda por nosotros. No lleguen tarde a la escuela mañana. Ánimo, bendiciones.